Hoy estudiaremos un modo muy interesante, útil, de utilizar energía, que se llama precisamente energía cinética, que es energía de movimiento. Para ello, vamos a recordar nuestro concepto de trabajo de la fuerza neta. Supongamos un objeto que está sometido a muchas fuerzas. Una masa puntual M, sobre la cual actúan fuerzas, varias fuerzas, de las cuales naturalmente podemos encontrar la suma de todas las fuerzas, desde la primera hasta la última, es precisamente la fuerza neta. Y nosotros estamos interesados en calcular el trabajo neto, o sea, el trabajo hecho por la fuerza neta. Y hasta este momento sabemos dos maneras de hacerlo. Una es sumar todas las fuerzas y calcular la fuerza neta y obtener el trabajo neto como la suma de los trabajos de todas las fuerzas desde la primera hasta la última. Eso nos va a dar el trabajo neto, o sea, el trabajo hecho por la fuerza neta. Otra manera, utilizando la fuerza neta, el trabajo neto es el trabajo hecho por la fuerza neta, es decir, el producto escalar de la fuerza neta con el desplazamiento delta S. Como ya sabemos la fuerza neta, puesto que la hemos calculado, tomamos la magnitud de la fuerza neta multiplicada por la magnitud del desplazamiento, multiplicada a su vez por el coseno del ángulo comprendido entre esos dos vectores. Ahora bien, también podemos utilizar las componentes de la fuerza neta, en cuyo caso tendríamos el objeto y la fuerza neta calculada por la expresión de ahí arriba y el desplazamiento en alguna dirección y sentido formando un ángulo teta. Sabemos que la fuerza neta puede ser sustituida por sus dos componentes, la componente paralela y la componente perpendicular al desplazamiento. La componente perpendicular que estaría aquí, la componente paralela no trabaja y solamente trabaja la componente perpendicular es la que no trabaja. La componente paralela es la única que trabaja y entonces el ángulo podríamos tomarlo de 0 grados si estamos considerando la componente paralela. Y entonces el coseno de los 0 grados nos queda igual que 1 y nuestra expresión se ha reducido a multiplicar la magnitud de la fuerza neta por la magnitud del desplazamiento. Y ahora podemos pensar que este es el eje X y el desplazamiento, todo es en X, de suerte que podemos poner delta X. Y esa sería la segunda manera de calcular el trabajo neto. Pero también existe una tercera manera muy interesante, y es hacer reemplazos de estas magnitudes que están acá. Como ya estamos en una sola dimensión, hemos dejado de utilizar la nomenclatura vectorial y estamos empleando la nomenclatura escalar. Entonces, el trabajo neto que es la magnitud de la fuerza neta, que ahora está paralela al eje X y que, como es fuerza neta, es el producto de masa por aceleración. Esta fuerza neta es naturalmente el producto de la masa por la aceleración en virtud de la segunda ley de Newton. Ese es el reemplazo que hemos hecho acá. Y multiplicado por
la magnitud del desplazamiento nos da el trabajo neto, o sea, el trabajo hecho por la fuerza neta. Hemos considerado hasta este momento una masa M que se puede considerar como una masa puntual. Y la aceleración paralela al desplazamiento ocurre en una sola dimensión y puede ser reemplazada la aceleración por la variación de velocidad respecto del tiempo. Y la variación de velocidades va a ser la variación al final, la velocidad al final menos la velocidad al inicio, dividido entre delta t. Este primer reemplazo es una restricción en la deducción, que afortunadamente no va a importar mayor cosa. Masa por aceleración, velocidad final, menos velocidad inicial entre delta t. Y el desplazamiento delta x, que está ocurriendo en una sola dimensión, es la magnitud de la velocidad promedio por el desplazamiento. Otra restricción, ahora al reemplazar la velocidad promedio por velocidad al final más velocidad al inicio, dividido 2 y multiplicado por el delta t. Entonces acá, al reemplazar delta x, que estaba aquí, nos va a quedar velocidad al final más velocidad inicial dividido 2 y multiplicado por delta t. En nuestra deducción se puede ver que delta t en el denominador y en el numerador se cancelan y solo nos queda la multiplicación indicada acá, que es este binomio suma por este binomio diferencia. Y de nuestros conocimientos de álgebra sabemos que la suma por la diferencia es la diferencia de cuadrados. Y entonces nos va a quedar masa por velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado dividido 2, que al efectuar la multiplicación nos va a quedar un medio de la masa por esta velocidad final al cuadrado menos un medio de la masa multiplicado por esta velocidad inicial al cuadrado. Como vemos, han aparecido dos términos de estructura muy similar, que son los que representan a la energía cinética, de manera que ahora estamos en capacidad de designar a la energía cinética como un medio de la masa considerada como puntual por su velocidad elevada al cuadrado. Pero hay un término con subíndice f y otro término con subíndice o. Nos conviene entonces designarlos por una sola letra y la que utilizaremos es K mayúscula, que de aquí en adelante va a representar a la energía cinética. De manera que al final de cuentas nos ha quedado K al final menos K al inicio, que es la diferencia de energías cinéticas entre la final y la inicial. Primero la energía cinética al final y después la energía cinética al inicio. Es decir, que en compacto nos ha quedado la variación de energía cinética. De esta serie de igualdades podemos tomar la última, que es delta K igual al poco de trabajo hecho por la fuerza neta, o sea, el trabajo neto. Y esta
expresión es precisamente el teorema trabajo de energía, que aquí en adelante abreviaremos como TTE, teorema trabajo energía, donde la energía a que nos referimos es la energía cinética, que es una energía en movimiento, que se utiliza en múltiples aspectos de la vida diaria, en los reguiletes para bombear agua del subsuelo, en las turbinas eólicas para generar energía eléctrica, en las turbinas con chorro de agua para darle la vuelta a las ruedas, por ejemplo, a las ruedas Pelton, a las ruedas Francis, a las turbinas Kaplan. Se utiliza al frenar una bola de base que viene a alta velocidad, en un proyectil, en fin, en muchos aspectos de nuestra vida diaria, y es muy útil, de manera que lo que deberíamos aprender es que hay fuerzas netas que al actuar sobre los objetos producen trabajo, y nosotros debemos diseñar los dispositivos para aprovechar ese trabajo que se transformó en energía cinética y utilizarlo preferiblemente para el bien de la humanidad.